Y qué bendición familia que podamos estar todos reunidos hoy para recibir su palabra, para recibir su Torah, para recibir sus, sus mandamientos. Entonces, para el día de hoy, Teilín 7 desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Eh, una muy buena reflexión que tiene para hoy el Padre. Entonces, antes de iniciar, antes de tocar el versículo, el capítulo número 7, vamos a hacer la oración, la verajá, por la lectura de la Torá, diciendo, Barhud et Adonai Hameborak, bendito es el Eterno que es bendito. Baruch Adonai Hameborak Leolam Baed, bendito sea el Eterno que es bendito por toda la eternidad. Baruch at Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim benatan lanu et torato. Baruch at Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado, nos has elegido de entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amén. Entonces, familia, como lo veíamos, el juicio del íntegro. Entonces dijimos que nos corresponde para el día de hoy el Teilín número 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Dice de la siguiente manera: Shigayón, Shigayón de David o lamento de David, que cantó a Adonai por causa de las palabras de Cus, benjaminita. Oh Yudhei Babhei, Dios mío, en ti me he refugiado. Sálvame y líbrame de todos los que me persiguen. No sea que desgarre mi alma cual león, que despedace y no haya quien libre. Oh Adonai, Dios mío, si he hecho esto, si hubo iniquidad en mis manos, si pagué con mal al que estaba en paz conmigo, antes liberté al que sin causa era mi adversario, que mi enemigo me persiga y me dé alcance, que pisotee por tierra mi vida y ponga mi honra en el polvo. Levántate, oh Adonai, en tu ira, álzate con la furia de mis adversarios, y despierta a favor mío en el juicio que convocaste. Que te rodee la asamblea de naciones, y presídela tú desde las alturas. Oh Yud Hei Bab Hei, tú que apartas, tú que impartes justicia a los pueblos, júzgame, Adonai, conforme a mi rectitud, conforme a la integridad que hay en mí. Acábese ahora la maldad de los malvados y sea recto, firmemente y establecido, porque el Dios justo examina el corazón y los riñones. Bueno, amada familia, entonces damos inicio y pues el versículo 1, Shigayón, el lamento de David, o este canto que él levanta a causa de las palabras de Cus, un benjaminita. No se tiene un registro específico en la Torá que haya sucedido, o sea, donde esté escrito qué palabras o qué sucedió, por qué este personaje Cus arremetió contra un juicio contra David. Sin embargo, podemos ver algo parecido en 2 de Samuel 16, donde dice, cuando el rey David, el contexto de esto es cuando Absalón toma posesión, se rebela contra su propio padre y David tiene que salir huyendo de su palacio, de su casa, con sus soldados. Entonces dice el versículo 5, cuando el rey David llegó a Baurim, el hombre de la familia de Saúl salió de allí. Era hijo de Gera y se llamaba Simi, e iba maldiciendo y tirando piedras contra David y contra todos sus oficiales. Y aunque el rey estaba protegido por la gente y por su guardia personal, Simi lo maldecía diciendo, largo de aquí, malvado asesino. El Señor te ha castigado por todos los crímenes que cometiste contra la familia de Saúl.
para reinar en su lugar. Ahora el Señor ha entregado el reino a tu hijo Absalón, y aquí estás, víctima de tu propia maldad, pues no eres otra cosa que un asesino. Entonces vemos cómo la rivalidad de los benjaminitas se estableció con el rey David precisamente por haber tomado el trono. Aunque pues ya obviamente nosotros sabemos que, que de la mano de David no se ejecutó el juicio contra Saúl. Pero aún así, los benjaminitas en su mayoría tenían este sinsabor, este problema, esta contraria o esta pelea con David. Vemos el caso aquí de Simi, como también podemos ver el caso de Cus, que no estaban conformes y aún así levantaron juicios contra David, levantaron juicios contra él. Entonces, el poder de la integridad. Dice, y esto fue lo que más me llamó la atención de Teilim, cuando dice, si hubo iniquidad en mis manos, si pagué con mal al que estaba en paz conmigo, antes liberté al que sin causa era mi adversario. Oh Adonai, el versículo 8, oh Adonai, tú que impartes justicia a los pueblos, júzgame Hashem, conforme a mi rectitud, conforme a la integridad que hay en mí. En 2 del capítulo 1, del versículo 12, dice, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Elohim, nos condujimos en el mundo y mucho más hacia vosotros, con sencillez y con sinceridad, con el testimonio de nuestra conciencia. Entonces, si lo vemos atrás como tal, David en este momento, y yo veo esto siempre que veo estos capítulos o siempre que en los Shabbats, siempre que en los Shabbats se canta esta hermosa canción de nuestro hermano Steve, donde dice, júzgame Adonai, porque en integridad, porque menciona la palabra integridad. Y aquí David le está pidiendo al Padre que lo revise, que lo examine. Aquí David está poniéndose delante del Eterno y le está diciendo, júzgame. Si he hecho algún mal, si he actuado mal, júzgame. Si pagué con mal al que estaba en paz conmigo, si hice mal al que me hizo el bien. Dice que tú que impartes justicia a los pueblos, júzgame. Entonces, ¿qué persona se puede atrever a decirle al Eterno que lo juzgue? ¿Qué persona puede decirle al Eterno, júzgame, oh Adonai? ¿Qué persona con un rango de integridad tan alto puede decirle al Eterno que lo juzgue? ¿Qué persona puede llegar a, a entregarle al Eterno el momento con la autoridad para que haga ese juicio y para que le muestre? Entonces, nosotros podemos decir lo mismo, amada familia. Nosotros podemos decirle al Eterno que nos juzgue. Podemos solicitar el juicio del Eterno. Podemos nosotros mismos entregarnos al Padre y decirle que nos juzgue conforme nuestras acciones. Y ese es el punto en el cual queremos de pronto enfatizar, ya que ¿qué persona puede llegar ante el Eterno y pedirle un juicio? Pues, ¿quién de nosotros está libre de pecado o quién de nosotros está libre de maldad?
¿Quién de nosotros está tan íntegro y tan puro y tan limpio que, que puede solicitar un juicio con el Eterno y aún así salir airado y victorioso? ¿Qué persona puede llegar a decirle al Padre que todos sus actos han sido limpios, correctos, justos, que no hay maldad en ellos? Pues prácticamente, amada familia, es algo complicado. Porque dice acá, dice, y si lo retomamos nuevamente, David dice, si pagué con mal al que estaba en paz conmigo. Dice, antes liberté al que sin causa era mi adversario. Entonces ayudó a aquellos que se declaraban enemigos de él. Dice, y reconoce que el Padre es el que imparte la justicia a los pueblos. Y dice, júzgame conforme a mi rectitud, conforme a la integridad que hay en mí. Y esta palabra, conforme a la integridad que hay en mí, debe empezar a calar dentro de nosotros. Y pues obviamente en este tiempo del conteo del Homer, hemos venido trabajando y hemos venido siendo confrontados, nos han confrontado, hemos tenido altibajos, nos han pulido, pero de eso se tratan estos 50 días, de eso se trata este conteo del Homer, de eso se trata este proceso de ser pulido, de ser trabajado, de ser ministrado, de ser levantado y hasta aún de ser eh, atacado. A veces pasa eso. Entonces, estamos en un proceso en el cual el Padre nos edifica día tras día. Estamos en un proceso en el cual el Padre nos levanta, nos ayuda, nos exhorta, nos corrige, nos ministra, nos da dirección, pero en nosotros está el poder vivir en esa integridad correcta. En nosotros está el poder manifestar esa integridad en el corazón y poder estar tan seguros de que estamos viviendo de la manera correcta que podamos decirle al Padre, mira mi corazón, mira lo que hay dentro de mí, mira lo que hay dentro de mi corazón y júzgame. Es algo muy difícil porque por cada uno de nosotros, por cuanto hay pecado en nosotros, por cuanto nacimos en pecado y en maldad, aunque día tras día buscamos ser mejores cumpliendo la Torá, día tras día buscamos ser siempre mejores e ir creciendo una lilla más. ¿Será que podemos decir conforme a la integridad que hay en mí? Entonces yo le pido a usted que en este momento se evalúe un poco, que todos nosotros nos evaluemos y nos preguntemos, ¿soy una persona íntegra? ¿Hay integridad en mi corazón? Si el Eterno hoy, el día de hoy, lo llamara a usted a juicio, ¿usted estaría tranquilo y seguro de presentarse al Eterno? ¿Usted estaría listo para presentarse ante el Eterno a un juicio y salir victorioso? ¿Estaría usted disponible para un juicio y que usted pueda decirle al Eterno, júzgame conforme a la integridad que hay en mí? Dice Primera de Corintios 4. Así, considérenos todo hombre como servidores del Mesías y administradores de los misterios de Elohim. Ahora bien, se requiere a los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por el tribunal humano, y ni siquiera yo mismo me juzgo, porque aunque de nada me acusa mi conciencia, no por eso soy justificado.
pues el que me juzga es el Señor. Entonces, todo arranca desde la conciencia que tiene usted. Todo arranca del nivel de conciencia en el cual usted viva y experimente. Su conciencia hoy en día lo juzga, su conciencia hoy en día le dice que lo que hace está mal, lo que hace es incorrecto. Su conciencia hoy lo apoya, o su conciencia sabe que hay cositas guardadas en su ser que deben ser trabajadas. Y miren qué nivel, porque aquí Rab Shaul dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. O sea que la integridad de nosotros da inicio en la relación con los demás, en que los demás tengan algo de que nos juzguen a nosotros o no nos juzguen. El ser íntegro, el ser una persona íntegra, inicia con el testimonio de los demás hacia esa persona. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Aunque el Eterno es el que juzga, aunque el Padre es el que emite el juicio, lo primero que debemos hacer nosotros es que a nuestro alrededor las personas no tengan el argumento, la excusa para señalarnos y decirnos, él es tal cosa, o es que él no sé qué, o es que él tal, sino que esa integridad, primero que todo, se manifieste en la relación que tengo con mi hermano, con mi hermana, con mi prójimo. Que esa integridad, esa sinceridad de corazón, primero se manifieste en los demás, porque es la manera en la cual nosotros somos pulidos día tras día. Porque si vamos a ser santos, si vamos a buscar la santidad, no lo vamos a lograr alejándonos, siguiéndonos a un monte, escondiéndonos en una cueva y alejándonos y alejarnos de todo. La santidad se logra en el diario vivir, en el roce que tengo con mi hermano, en el roce que tengo con mi prójimo, en el tráfico, en la calle, con los problemas, con las dificultades, con lo que sucede a nuestro alrededor. Ahí es la oportunidad de santificarme, ahí es la oportunidad de trabajar y ser diferente y reaccionar diferente a lo que la gente está acostumbrada a hacer, o reaccionar o decir. Ahí empieza nuestra integridad, ahí empieza la manera correcta de que nadie tenga testimonio en contra de nosotros, sino por lo contrario tenga un testimonio a favor, no en contra. Porque ¿qué nos sirve estar bien solamente con los de nuestra casa, pero que las demás personas nos juzguen, las demás personas nos miren y nos señalen y nos maldigan, así como los benjaminitas, así como Cus o como Simi levantaban juicios en contra de David? Y con mentiras, porque sabemos que David en ningún momento fue el asesino, fue el asesino de Saúl, conforme a la integridad que hay en mí. Entonces, ¿qué hay en nuestro interior? Pues el que me juzga es el Señor, como lo decía el anterior versículo. Para comenzar a tener una vida íntegra, para comenzar a tener un pensamiento correcto, una vida de integridad, una vida de santidad, perdón, debemos evaluar qué es lo que hay en nuestro interior. Debemos evaluar qué hay en nuestros pensamientos, cómo son nuestros pensamientos, porque quizás sus acciones no representen ningún juicio. Quizás usted actúe de la manera correcta. Quizás usted siempre haga lo bueno ante los ojos de los demás. Pero ¿qué con sus pensamientos? ¿Qué con sus intenciones ocultas? ¿Qué con los desacuerdos? Con las pruebas, con las heridas. Nuestros pensamientos pueden ser buenos
malos o lo peor que se pueda pensar, que hay en nuestro interior que no nos deja vivir en la integridad correcta. Porque a veces nosotros podemos hacer las cosas bien, hacer, pero en nuestra mente puede existir otro tipo de pensamientos, lo cual, por lo malos que son, no nos atrevemos a hacerlos. Pero ahí es donde tenemos que empezar a trabajar en lo que se gesta en nuestra mente y en nuestro corazón. Dice nuestro don Yeshua Mashiach que cuando miras a una mujer con deseo, adulteraste con ella en tu corazón, o sea, en tus pensamientos, en tu mente. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son las intenciones que te mueven a hacer las cosas que haces? ¿Qué es lo que te está motivando? ¿Cuáles son las intenciones con las cuales actúas durante el día tras día? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres alcanzar? ¿Cuáles son los desacuerdos? Porque es que muchas veces lo que rompe nuestra integridad son los desacuerdos. Y esos desacuerdos por lo general van a traer división. Y al traer división pueden llegar a traer contienda y pelea. Y la integridad ahí se termina. Las pruebas pueden sacarnos de nuestra zona de integridad. Las heridas de nuestro corazón. Aquello que no ha sanado nuestro corazón. Aquello que no hemos sanado. Aquello que se ha vuelto una herida que punza todos los días y que por más nosotros que queramos vivir de una manera santa, de una manera correcta, por más que nosotros queramos vivir en integridad, las heridas que hay dentro de nuestro ser nos empujan a tener reacciones o formas de hacer las cosas que no son las correctas. O hablamos lo que no tenemos que hablar, decimos lo que no tenemos que decir, juzgamos al que no tenemos que juzgar, pensamos mal de las personas que no tenemos que pensar mal. Es más, no tenemos por qué pensar mal de nadie. ¿Qué hay en nuestro interior? ¿Qué hay en su interior que lo saca del nivel de integridad con el cual usted se puede presentar ante el Eterno? Porque vamos para Shavuot, vamos para Shavuot y nos vamos a presentar delante del Eterno para recibir su palabra. Y qué mejor que presentarnos con un corazón puro y limpio. Qué mejor que presentarnos ante Él con un corazón libre de culpa, libre de maldad. Pero eso nos lleva a que nosotros tenemos que limpiarnos, eso nos lleva a que nosotros tenemos que trabajar. Eso nos lleva a que nada sea hallado en contra de nosotros. Entonces yo quiero preguntarle, si hoy usted se pone a cuentas con el Eterno, si hoy a usted el Eterno lo llamara a un juicio, usted podría estar tranquilo de que no hay maldad en su corazón, que no hay nada que lo saque del nivel de integridad. Entonces, busquemos que nada sea hallado en contra de nosotros. Pues la manera de vivir de una persona que guarda Torah, la manera de vivir de una persona que vive conforme a los principios de la palabra, es una manera de vivir en la cual nadie, ojo con esto, nadie puede señalar a esa persona. Entonces, es un reto para cada uno de nosotros el que día tras día nos esforcemos para que no se nos halle culpables ante ningún juicio contra alguna persona o contra el Eterno. Es nuestro deber caminar día tras día
hacia la perfección. Y esta perfección nos debe llevar a la santidad, nos debe llevar a un nivel de vida en la cual si el Padre nos mira, encuentre un corazón contrito y humillado, encuentre un corazón que está trabajando, que se está esforzando por ser santo, por justificar, por honrar la sangre que fue derramada por Él. Porque conforme son tus intenciones, conforme son tus deseos, conforme es tu integridad. De acuerdo a los deseos e intenciones que tengas tú, asimismo será tu integridad. Asimismo será la capacidad de actuar, de obrar, de corregir, de vivir, de estar firmes delante del Padre y caminar en todo lo que Él nos ha llamado a hacer. Que familia, ¿de qué nos sirve a nosotros? ¿De qué nos sirve a nosotros estar en este camino si no nos dejamos confrontar, si no nos dejamos trabajar, si no nos dejamos eh, levantar por el Eterno, si no nos dejamos confrontar, si no nos dejamos que el Padre nos limpie, nos pula? Es prácticamente imposible que una persona que se levanta ante el Eterno y le dice, júzgame, es prácticamente imposible que no se haya maldad en su corazón, que no se halle algún pensamiento que no es de acuerdo a la Torá. Es prácticamente imposible que no se halle un pensamiento, un deseo, una intención que no sea la correcta. Pero cuando esto trasciende el pensamiento, cuando esto se aleja, cuando abandona nuestra mente y se vuelve una realidad, es cuando ya las demás personas comienzan a tener argumentos en contra de nosotros. Entonces, es donde nosotros debemos empezar a trabajar. Debemos empezar a confrontarnos nosotros mismos, a evaluar qué hay en nuestro corazón, qué hay en nuestra mente. ¿Le puedo decir al Eterno, júzgame? ¿Estoy yo en ese nivel de integridad en el cual le puedo decir al Padre, ven, revisa mi corazón? Mándame a un juicio y estoy consciente y seguro que saldré inocente. Es muy complicado y muy difícil, familia, que podamos nosotros llegar hasta ese nivel. Pero la idea es llegar. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo, que nos hallemos irreprensibles ante el hermano como ante el Eterno. Y aunque el Eterno es el que conoce nuestro corazón, nuestro hermano no lo conoce. Nuestro prójimo no conoce nuestro corazón. Y quizás ante nuestro hermano podamos fingir. Quizás ante nuestro prójimo podamos fingir. Podamos ponernos máscaras, podamos ponernos disfraces. Podamos cubrir la intención, cubrir la herida del corazón. Pero ante el Eterno no se puede hacer eso. Por eso, la invitación del día de hoy, familia, es que nos evaluemos día tras día. Así como dice el Teilín que leemos al final, enséñanos a contar nuestros días. Que usted y yo nos evaluemos día tras día y podamos revisar si hay faltas, qué hay dentro de nuestro ser. Que podamos evaluar
qué sucedió durante ese día. Si me puedo acostar tranquilamente, con la certeza de que no ofendí, con la certeza de que no hice el mal, con la certeza de que no actué de una manera incorrecta. Entonces, el trabajo comienza ahora, familia. El trabajo es buscar la manera de cómo pulirnos día tras día, de que en medio de esta confrontación en la que vivimos, en medio de este trasegar diario, en medio de todo lo que sucede y pasa, podamos ser conscientes que estamos siendo trabajados, estamos siendo limpiados, estamos siendo purificados, estamos siendo santificados, y que durante ese proceso no se alojen dentro de nosotros rencores, iras, contiendas, maldades, intenciones, deseos, sino que busquemos la manera de estar en firmeza, y que cuando el Padre nos mira, le podamos decir, júzgame de acuerdo a la integridad que hay en mí. Que podamos tener ese corazón tan limpio, que esa sea nuestra meta. Que no exista nadie ni nada, aunque es muy difícil, es muy complicado. Es muy complicado que de pronto alguien, o sea, que mucha gente de pronto no tenga algo en contra de nosotros. Es muy difícil. El solo hecho de usted guardar Torah, el solo hecho de usted guardar un Shabbat, el solo hecho de usted portar unos tzitzit si es hombre, el solo hecho de comer diferente, ya lo hace en un punto de juicio. Pero que lo juzguen a usted por cumplir la Torah es muy diferente a que lo juzguen a usted por no cumplirla. O que lo juzguen a usted por cumplir la Torah es muy diferente a que lo juzguen a usted por sus acciones malas y negativas. El juicio que merecemos de los demás es el por el guardar su palabra. Ese juicio ese como usted ya no come, ese como ya usted no tiene, ese como el sábado usted ya no está. Ese es el juicio del cual somos merecedores y debemos ser merecedores. Ese es el juicio bueno para con nuestros hermanos. Pero que no exista otro tipo de juicio muy diferente. Porque si somos embajadores del reino, porque si somos hijos del Eterno, es nuestra responsabilidad vivir como Yeshua vivió, en integridad, en santidad, sin, sin que alguien tenga algo de qué acusarnos, sin que alguien tenga algo sobre el cual juzgarnos. Y si hay alguien que tenga algo en contra de nosotros, buscarlo, arreglar las cosas, arreglar las cosas para poder estar tranquilo con los demás. Si usted tiene hoy en contra algo con alguna persona, o si usted sabe que alguna persona tiene en contra algo suyo, no espere hasta que usted esté pasando por una prueba para que esa persona se levante, lo maldiga y le bote piedras. Vaya y tome cuentas con esta persona y arréglese con ella, para que estas personas en un futuro no se levanten en contra suya y lo señalen. Así como Simi, que mientras que David estuvo en el poder, se quedaron callados y convivieron con él. Convivieron en su tierra. Pero una vez le entró la desgracia, una vez le entró el juicio, se levantaron como sus enemigos
y lo maldecían en todo momento. Entonces, si tengo algo en contra de mi hermano, algo en contra de un prójimo, o si hay un prójimo que tiene algo en contra mío, la invitación es a solucionarlo. La invitación es a arreglarlo. Para que podamos decir, yo busco y vivo en integridad y júzgame de acuerdo a mi integridad. A nosotros nos debe importar, no vivir del qué dirán, pero sí nos debe importar de ser buen testimonio para con los de afuera y con los que estamos adentro. A nosotros nos debe importar el testimonio que estamos siendo para los demás, el testimonio que las demás personas están viendo en nosotros. Eso sí nos debe importar, porque es que usted y yo somos representantes del Eterno, y lo que vean en usted y lo que vean en mí es lo que van a ver del Eterno. Y si ven a alguien totalmente arrogante, lleno de pecado, de juicio y de maldad, pues ¿qué representante estamos siendo? ¿Qué estamos representando? Antes todo lo contrario, estamos haciendo quedar mal a nuestro rey. Antes estamos haciendo que su reino, en vez de crecer, se reduzca. Esto tiene más peso del que uno supone que puede llegar a ser. Porque es mi responsabilidad como israelita, es mi responsabilidad como hijo del Eterno, el vivir de tal manera que nadie tenga algo por el cual señalarme, ni mis hermanos, ni mis prójimos, ni los demás, sino que antes sea una fuente de bendición y una fuente de inspiración para los demás. ¿Cómo usted se lleva con sus vecinos? ¿Cómo se lleva usted con las personas que lo rodean? ¿Qué piensan de usted? ¿Qué persona hallan en usted? Son situaciones que debemos evaluar. Porque si nos presentamos ante un juicio, ellos pueden llegar a ser ellos pueden llegar a ser testigos en contra de cada uno de nosotros. Porque el fiscal llamará a los testigos y ellos dirán, yo tengo en contra de esta persona esto, esto y esto. Entonces, ¿conviene ser íntegros? ¿Conviene vivir una vida de testimonio en la cual nada ni nadie nos pueda juzgar? Así como Rab Shaul decía, sean imitadores de mí como yo del Mashiach, así mismo usted lo puede llegar a decir mejor dicho, con conocimiento de causa, que usted pueda llegar a decir, sean imitadores de mí como yo del Mashiach. Es nuestra meta, familia, que nos hallemos irreprensibles ante los demás, que encuentren en nosotros personas que guardan la Torá y que viven por la Torá, pero que son testimonios de amor, que son testimonios de aceptación para otros. Que no andemos señalando a los gentiles como personas indignas o impuras o impropias para el reino. Es más, hasta sería más importante el comentario de mi prójimo, el comentario de aquel que no me conoce en la congregación. Porque en la congregación nosotros podemos poner una máscara, pero ¿qué en la calle? ¿Qué cuando usted maneja? ¿Qué cuando usted camina? ¿Qué con sus vecinos?
¿Qué con los celadores, los porteros si viven en un conjunto? ¿A quién están viendo? ¿Están viendo al Mashiach o están viendo a una persona amargada, separada del mundo, una persona que juzga con la mirada, con su actitud? Debemos evaluar todo eso, familia, y que se nos halle irreprensibles y que podamos ser juzgados de acuerdo a nuestra integridad. Que si llaman testigos ante ese juicio, esos testigos digan, yo no tengo nada en contra de él, una buena persona, es un buen ejemplo. Nunca lo he visto borracho, nunca lo he visto tal, nunca lo he visto haciendo esto, nunca lo he visto haciendo lo otro. Eso sería lo mejor que pudiera pasar. Que si el Eterno lo llama a usted, el recuerdo que deje en este mundo, de un ejemplo de integridad, de un ejemplo de santidad, de consagración, da un ejemplo de una vida limpia y sin tacha y sin mancha. Es la idea que esto suceda y que nosotros nos hallemos irreprensibles ante el Eterno. Por eso yo te ruego, Padre amado, que nos ayudes a evaluarnos todos los días, a corregirnos en todo momento, que nos ayudes, Eterno Elohim, a vivir de acuerdo a tu voluntad. Padre, que seas tú ayudándonos, que seas tú guiándonos, que seas tú juzgándonos. Sabemos que tu juicio tiene el criterio correspondiente. Por eso ayúdanos a ponernos a cuentas con los demás. Por eso ayúdanos, Padre Santo, a vivir de una manera que nadie tenga nada en contra de nosotros, para que podamos ser hallados dignos delante de ti, para que podamos ser hallados santos delante de ti. Líbranos, Eterno, de hacer las cosas por nuestras intenciones ocultas o por nuestros pensamientos malignos, por nuestra mala inclinación. No que seamos, sino que lo que seamos llenos de tu Ruach y podamos andar en perfección y en santidad, como tú así lo hiciste, Padre. Hemos orado a ti, eterno Elohim, en el nombre de Yeshua Mashiach. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, v'chayei olam natan betocheinu, Baruch Adonai noten haTorah. Amén.